Continuamos repasando, conociendo los microorganismos implicados en la alteración de alimentos de origen vegetal y vamos a entrar en el bloque que señalaríamos de las frutas y de los derivados. Vamos a poder comprobar que hay un cambio bastante importante en la predominancia de las bacterias que teníamos junto con los mohos en las hortalizas, como ahora prácticamente son o generalmente son los mohos los que tienen una mayor incidencia y en un lugar mucho menos destacado las levaduras. Bien, en general las frutas conocemos que la conservación es limitada, pero hay una gran variabilidad. No tienen la misma vida útil, el mismo periodo de vida útil unas fresas o unas frambuesas que unas frutas de pepita y de cáscara. Y por ejemplo, no es lo mismo una manzana golden o una manzana granny, en la que la manzana golden, siendo una fruta menos perecedera, por ejemplo, que las fresas, es bastante más perecedera que, por ejemplo, la manzana granny, una manzana de este tipo que tenemos aquí. Entonces, dentro de las diferentes frutas, pues hay una variabilidad muy grande, sobre todo por factores como puede ser la presencia de pieles con ceras, como es el caso que ocurre en las manzanas o las cáscaras de los cítricos, o aquellas infrutescencias como puede ser la fresa o la frambuesa, en las que no presentan esa piel, no presentan esos recubrimientos, y también el grosor y la estructura de la pared celular pues es menos o está estructuralmente más débil que otras frutas. Las causas de la alteración pues pueden ser, además de las propias alteraciones microbianas, que son las que estamos estudiando aquí, pues pueden ser derivadas a los golpes. Todos conocemos cuando se nos cae una manzana al suelo, el poquísimo margen de tiempo que hace falta para que se genere esa zona pardeada. Pues en muchas ocasiones esos golpes de pequeño calado, microgolpes que se generan durante la selección de la fruta, durante el transporte, puede ser el inicio, los puntos de debilitamiento de las estructuras externas para que fundamentalmente las esporas fúngicas aniden y se desarrollen. Y también, como dijimos al principio de este tema, pues depende mucho de los estadios de maduración. Frutas sobremaduradas son bastante más susceptibles al ataque de microorganismos, especialmente mohos. ¿Por qué? Pues porque durante el proceso de maduración, procesos autolíticos, procesos enzimáticos de enzimas propias, lo que van haciendo es aflojar las estructuras por esos ablandamientos, por actividad celulasa, hidrolasas, que van a permitir que la pared celular pues, se vea reblandecida, se vea más fácilmente atacable. Todas estas causas, en muchas ocasiones, están interrelacionadas. Pueden comenzar por golpes que aceleran los procesos enzimáticos y favorecen las alteraciones microbianas. Volvemos a repetir que mientras se mantenga el estadio óptimo y la integridad de la piel, pues es mucho más complicado que los mohos pues, colonicen y se desarrollen. Bien, ¿qué factores favorecen esta alteración? Pues lógicamente, cuanto mayor procesado tengan estas frutas, más microgolpes pueden sufrir, más carga microbiana que se puede adicionar, y con todo ello pues se puede acelerar la alteración. Y todo esto pues cada vez está más estudiado a nivel de las centrales hortofrutícolas, conteniendo o disponiendo de equipos que prácticamente miman a la fruta, seleccionadoras que son cada vez menos agresivas en cuanto a los golpes que se van a generar, en cuanto a la manipulación que se va a minimizar, y con ello se va a favorecer pues, que la fruta tenga una mayor vida útil. Bien, en general las alteraciones que sufren la fruta se denominan podredumbres, y vamos a ver un amplio abanico con sintomatologías muy diversas de podredumbres. Muchas de ellas son propias de la precosecha, que se pueden arrastrar o pueden verse los efectos claramente en la poscosecha, mientras que otras son más propias de la poscosecha. Vamos a comenzar. Podemos hablar de la podredumbre húmeda, que se da en muchos tipos de frutas, pero es muy evidente en las fresas, como vemos ahí,
Ocurre por la degradación de las pectinas. Las fresas, como hemos dicho, una infrutescencia en la que no presenta una cubierta, una piel, como pueden ser las frutas de pepita o las frutas cítricas, y pues son un sustrato para el ataque de los mohos pues bastante jugoso, por así decirlo. Destacan sobre todo los mohos de los géneros Rhizopus y sobre todo Botrytis, ¿no? El moho gris, fijaros, estas coloraciones que aparecen aquí, prácticamente la totalidad o un porcentaje muy elevado de cuando se nos estropean las fresas en nuestra casa es porque se está generando este moho gris que produce la podredumbre húmeda en las fresas, que es el Botrytis, en concreto la especie Cinerea. También encontramos justamente sería el opuesto a la podredumbre húmeda, que es la podredumbre seca. Seguro que alguna vez lo habéis visto, es muy típico de manzanas, de frutas de pepita, en las que la superficie se queda arrugada, la piel es como si fuese un papiro, totalmente seca, con espacios huecos. Normalmente se ven atacados por mohos de los géneros Gloeosporium y Sclerotinia. También podemos encontrar lo que se denominan podredumbres de frutas de pepita. También seguro que estáis muy familiarizados con estas típicas que tienen coloraciones azuladas o verdosas. Están concretos por mohos del género Penicillium. Veis aquí, están subrayados, lo más típico. Igualmente las podredumbres que ocurren en las manzanas y en las peras en nuestra casa, casi siempre, una probabilidad muy alta, se deben a estos mohos que se denominan muchas veces también mohos azules, que es el Penicillium. Puede ocurrir, como vemos aquí, que el desencadenante no sea un ataque externo, sino que durante el desarrollo de la fruta haya quedado alojado cerca de la semilla alguna espora y que empiece a germinar y vaya del corazón a la zona más carnosa y salga hacia afuera dando toda esta zona parda. También pueden ocurrir la aparición de micelios, los abultamientos algodonosos, y vemos el diferente abanico de mohos que pueden aparecer. Pero fundamentalmente en frutas de pepita contaremos con que Penicillium es el más habitual. Más podredumbres, lo que se llama roña o moteado. Fijaros cómo el nombre le viene que ni pintado. Aparecen motas de color pardo oscuro y hablamos del género Venturia. No es un moho no es una podredumbre que ocurra habitualmente. Por ejemplo, la podredumbre parda o marrón, asociada sobre todo al género Monilia, es una podredumbre que genera auténticas devastaciones en los cultivos, sobre todo de frutas de hueso. Pongo aquí pepita y hueso, pero sobre todo de hueso. Y en Extremadura, bueno, prácticamente en todos los sitios donde se cultivan nectarinas, melocotones, albaricoques, etcétera, pues uno de los principales problemas con los que combatir es Monilia. Fijaros, se llama la podredumbre parda o marrón porque enseguida la fruta entera queda con esta coloración marrón y cuando avanza la podredumbre pues aparecen estas estructuras que son más claras, son pardas más claritas, que son lo que se denominan esporodocios. Ahí se acumula una gran cantidad de esporas y estas esporas, estas frutas, tienden a caer, a quedarse en el suelo, se forman momias y ya tenemos el inóculo para la campaña del año siguiente. Pueden aparecer, como digo, en la precosecha, pero es frecuente que donde se hagan las alteraciones evidentes es en la poscosecha. Una vez a lo mejor que pues, un camión ya está cargado, este camino de Alemania, de Inglaterra o donde sea, y en ese transcurso pues la monilia va haciendo su efecto y cuando se abren esos productos pues están todos para desecharse. Las podredumbres verdes, muy típicas de cítricos, en este caso vuelve a ser el Penicillium, pero otras especies diferentes de la podredumbre azul, ocurren, como digo, sobre todo en naranjas, mandarinas, limones, ¿vale? Y la podredumbre gris, veis aquí el aspecto que tiene, por el moho Botrytis cinerea, junto con Monilia, y es uno de los mohos más importantes, más relevantes, que más estragos ocasiona en los diferentes tipos de frutas. Y menos frecuente, aunque también en aquellos campos donde aparece, pues es un problema muy serio, la podredumbre por Phytophthora suele ser por apariciones de esporas en el corazón, cerca de las semillas, y se produce estas coloraciones marrones chocolates, marrones muy oscuros, veis la diferencia en el color,
con la podredumbre parda o marrón y, bueno, como digo, es menos frecuente, pero hay que tenerla en consideración. ¿Cómo vamos a gestionar la prevención de que aparezcan todas estas podredumbres? Bueno, muchas de ellas tienen que ver con el manejo pre-cosecha y ahí pues escapa un poco del ámbito de nuestro máster, pues depende de conocimientos agrícolas, aplicación de fungicidas, técnicas culturales, podas, etcétera. Pero también ya se puede actuar a nivel de evitar que se produzcan esas alteraciones, esos golpes que pueden facilitar la contaminación, incluso desde el mismo transporte desde el campo hasta hacer tal hortofrutícola, trabajando con buenas prácticas durante el transporte, utilizando recipientes, envases aptos o idóneos para cada tipo de fruta, aplicando ya temperaturas adecuadas, intentando no romper la cadena de frío que va a ralentizar el desarrollo microbiano. A nivel del almacenamiento, muchas de estas frutas se almacenan durante largos periodos de tiempo, esperando las mejores condiciones del mercado para venderse. Pues controlar la humedad, la temperatura y el flujo del aire para evitar desecaciones, para evitar que se genere o que se acumule humedad en la propia fruta. Se pueden ampliar atmósferas modificadas o controladas, cambiando la composición de gases. Normalmente se aplica alto contenido en CO2, pues ralentiza el desarrollo de muchos mohos. Se pueden utilizar conservantes químicos, aunque esto está muy limitado y muchos de ellos pues están prohibidos o no se pueden utilizar. Y si se está permitido pues el uso de tratamientos físicos, lo más general es aplicar el frío, por supuesto, pero también se ha comprobado en diversas publicaciones que el calor puede favorecer disminuir la carga microbiana, radiaciones ultravioletas, ionizantes. Fijaros ahí cómo se ve en ese desarrollo de mohos, pues todo esto es lo que hay que evitar que aparezcan. Bueno, lo más extendido, las técnicas más habituales es aplicación de bajas temperaturas. Si se combina con el CO2 es mucho más efectivo y dependiendo del tipo de fruta, pues la humedad deberá ser más alta o más baja para balancear por un lado la desecación y por el otro lado la posible acumulación de agua en la superficie y el desarrollo de mohos y la renovación del aire pues para evitar que se acumulen las esporas. Bien, pasamos de las frutas frescas a los productos derivados, tanto frutas desecadas como frutas congeladas. Ocurre muy parecido a lo que ocurría con las hortalizas y las verduras, frutas desecadas y congeladas, que ya tenemos factores limitantes adicionales, aparte de los ácidos orgánicos de la fruta, pues aquí ya tenemos por un lado baja actividad de agua y por otro lado pues la aplicación de temperaturas de congelación. ¿Qué ocurre en las frutas desecadas? Pues que son productos muy estables. Aparte de la baja actividad de agua, pues tenemos ese alto contenido en ácidos orgánicos que encima se concentran. ¿Quiénes van a ser los responsables? Pues bueno, son muy raras, pues algunas levaduras osmófilas, Zygosaccharomices, es muy frecuente que altere este tipo de productos, ocasionan acidez, cambios de coloración, crecimientos superficiales, modifica el sabor de este tipo de productos, o muchos hongos osmófilos. El término osmófilo hace referencia a microorganismos adaptados a bajas actividades de agua. Diferentes especies de Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium. Hay algunas patologías que son específicas. Por ejemplo, lo que se llama la podredumbre de las ciruelas secas. Fijaros, el desarrollo de estos micelios blanquecinos sobre las ciruelas secas. Bueno, la clave, igual que ocurría con las hortalizas y verduras desecadas, es evitar la hidratación. Se puede combinar con envasado a vacío, con pasteurización, a baja temperatura, lógicamente por el alto contenido en azúcar. Y respecto a las frutas congeladas, pues ocurre prácticamente lo mismo, que la microbiología previa que tengan esas frutas va a ser la que va a estar en condiciones de crecer una vez que esas frutas se hayan descongelado. Las levaduras, pues el Zygosaccharomices, Saccharomyces, Cristococcus o los diferentes mohos que venimos viendo. Las bacterias que haya en esa fruta, pues seguirán ahí y si se generan las condiciones podrán desarrollarse, pero con menor importancia que puedan ser las levaduras o los mohos. Importantísimo, lógicamente, evitar las congelaciones y las descongelaciones, mantener la cadena de frío. Respecto a los zumos, bueno, pues los zumos normalmente suelen tener el componente de que tienen un alto contenido en ácidos, pero
factor favorable para los microorganismos que se han eliminado en las cubiertas, que pueden ser, por ejemplo, de los cítricos, o la piel de las frutas de hueso, etc. Aquí, aunque las bacterias, muchas de las bacterias tienen un factor limitante que es el pH, pues nuevamente aquellas bacterias que son ácido tolerantes o que se desarrollan en ambientes ácidos, como pueden ser las bacterias acéticas, las bacterias lácticas, que además se desarrollan a bajas temperaturas, son las que pueden ocasionar la turbidez de los zumos, modificaciones del aroma, producir fermentaciones que produzcan el burbujeo. Ahí tenéis diferentes especies de lactobacillus. También levaduras. Las levaduras se van a desarrollar muy bien en ambientes ácidos con alto contenido en azúcar y además son capaces de crecer tanto en ambientes con oxígeno como sin oxígeno, a diferencia de los mohos que son aerobios estrictos. Las levaduras pueden generar turbidez, pueden generar sedimentos, pueden generar velos superficiales, pueden cambiar la coloración de los zumos, pueden producir alcohol y CO2. Hay muchos diferentes tipos de factores dependiendo del tipo de zumo, dependiendo del tipo de levadura. Pues normalmente van a ser Saccharomyces, que es la levadura más conocida, Cerevisiae, Hansenula, Pichia, etc. Y también se pueden desarrollar mohos. ¿Qué ocurre con los mohos? Que normalmente se van a desarrollar en la zona superficial. Como digo, son aerobios estrictos. ¿Qué es lo que van a hacer esos mohos? Pues van a producir capas superficiales de desarrollo fúngico con el desarrollo de las esporas y una vez que empiezan a producir sus enzimas, pues le cambian la coloración, le cambian el aroma, dan esos sabores típicos a enmohecido y, bueno, en general, pues son capaces de alterar pues todo esa producción, ese tanque de zumo, pues con ese crecimiento superficial. Tenemos mohos del género Penicillium, Aspergillus, sintetizan diferentes ácidos como el glucónico o el oxálico, que dan ese sabor enmohecido o modifican el pH y el sabor. Fundamental, pues mantener la cadena de frío, generar anaerobiosis tras la pasteurización para evitar el desarrollo de mohos y, bueno, pues buenas prácticas de fabricación, las materias primas de calidad, etc. En cuanto a los jarabes, esos contenidos, esos productos fluidos con alto contenido en azúcar, muchas veces derivados de frutas y hortalizas. Bueno, pues van a ser levaduras osmófilas fundamentalmente. Saccharomyces, Schizosaccharomyces, las más importantes. Producen fermentaciones y esas fermentaciones casi siempre lo que terminan generando es sobre todo el estallado de los envases. Normalmente pues estos productos no se pueden pasteurizar a altas temperaturas por el alto contenido en azúcar que tiene para evitar caramelizaciones y si no hay una higiene suficiente, hay un contenido elevado de estas levaduras, pues durante el proceso de almacenamiento de esos envases se va generando esas fermentaciones, se empieza a acumular gas hasta que esos envases revientan. Hay que evitar la hidratación porque son productos con baja actividad de agua, aplicar temperaturas de frío y, en el caso necesario, usar conservantes. Y con las mermeladas, que son productos que normalmente, además de la alta presión osmótica por el alto contenido en azúcares, pues además suelen llevar algún tipo de conservante, acidificación, etcétera, pues van a ser fundamentalmente mohos los que crezcan, tanto Penicillium como Aspergillus. Las esporas pueden llegar a germinar, normalmente a nivel superficial, porque ya hemos hablado de que los mohos son aerobios estrictos y generar, pues lógicamente, esas coloraciones típicas con esas esporas, pues azuladas si son Penicillium o verdosas, Aspergillus serán normalmente de color negro y alterar totalmente el producto. Hay que evitar que haya hidrataciones de estas mermeladas y los adecuados tratamientos de conservación.